Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. No subo contenido tan a diario como otros, principalmente porque las investigaciones debidamente realizadas requieren de tiempo. Hoy trataré un tema polémico. Polémico porque significa hablar del poder. Algo que acostumbra a silenciarse en los medios de comunicación. También en YouTube. Y polémico, porque hoy desmontaré un mantra importante de los teóricos de la conspiración. El Club Bilderberg. Comencemos. Llevamos casi un siglo escuchando este nombre. Bilderberg. Creadores de contenido en Internet, escritores y otros divulgadores, así como aquellos que se hacen llamar investigadores de la verdad o la conspiración, nos han citado a Bilderberg. Y siempre es presentado como la cúspide del poder, en la sombra. Se describe a los miembros del Club Bilderberg como los grandes titiriteros del mundo. Hoy voy a desmentirlo. Y os daré las claves para que no os sigan malinformando y engañando. Bilderberg es un encuentro anual, que reúne a diferentes personalidades de la política, la empresa y de instituciones nacionales y supranacionales, europeas y de los Estados Unidos. Tiende a verse a Bilderberg como de alto secreto. Pero lo primero que hay que saber es que conocemos estos encuentros porque ellos mismos los filtran a los medios. Es más, asisten a Bilderberg invitados, que dirigen o han dirigido medios de comunicación. Medios de comunicación, nada conspiranoicos, sino del propio sistema, como El País, en España, o Financial Times, publican cada año la lista de participantes. Y no es gracias a una ímproba labor de investigación. Hasta hace poco, Bilderberg daba los nombres a los periodistas. Hoy, es todavía más sencillo. Bilderberg tiene portal web, y publica la lista de asistentes. Algo en que debemos fijarnos es que, siempre acude gente fácil de identificar. Por lo menos del país en el que tiene lugar la reunión. Está hecho precisamente para que centremos nuestras miradas en ellos. Cuando es tan sencillo llegar a ver ese poder, es que en realidad no es el verdadero poder. Por experiencia, he comprobado que si quieres acceder a información sensible y que no quieren los grandes artífices del sistema que lo vea el gran público, no puedes dar la cara. Por eso, cuando veo a supuestos investigadores hacer declaraciones en medios o publicar libros con su foto en la portada, ya me hace desconfiar de lo que dicen. Cuando leo lo que publican, las dudas se despejan. No saben de lo que hablan. Aquí tenéis un ejemplo de un correo electrónico que me envió el Banco de Inglaterra cuando solicité ver ciertos documentos fundacionales. Todo a lo que tuve acceso debía ser exclusivo para mí, y no podía difundirlo, bajo amenaza. Es más, dice literalmente que la circulación de esa información es clasificada y está restringida fuera del propio Banco de Inglaterra. Por eso debo cubrirme. En el libro, tenéis la información. Si queréis conocer realmente qué es el Club Bilderberg, y que se cuece en sus reuniones, lo primero es tener en consideración tres premisas fundamentales. 1. Por encima de todo y todos están los amos del dinero. A Bilderberg no acuden los amos del dinero. Entonces, no pueden ser el gran poder. 2. La historia de los amos del dinero es muy antigua. Mi investigación me ha llevado, por ahora, hasta la antigua Roma. La clase dominante anglosajona, la que alberga hoy a la dinastía plutocrática dinástica que ejerce su control en el mundo, no nace con Estados Unidos. 3. El mundo se va moldeando para mantener en el poder a quienes lo ostentan. La realidad que hoy percibimos es consecuencia de una importante serie de actualizaciones que al sistema se le introdujeron tras la Segunda Guerra Mundial y que, a Europa le ha hecho ser todo lo que es. Hagamos un breve repaso a la historia, para entender el papel de Bilderberg. La clase dominante anglosajona, primero desde el Reino Unido, y más tarde desde Estados Unidos, han aplicado una misma doctrina. Ningún poder continental debe concentrar suficiente fuerza como para desafiar su primacía global. Empezamos en 1815. Tras la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras diseñan el Concierto Europeo, un sistema de vigilancia mutua, para que ningún Estado continental vuelva a concentrar poder hegemónico. Desde Reino Unido se impulsa un reparto de fuerzas que preserva su ventaja naval, comercial y financiera. El mensaje de fondo. Europa puede prosperar, pero no debe unificarse bajo un mando único. Mediados del siglo XIX.
Londres perfecciona su doctrina de equilibrio. Apoyar a los más débiles para frenar a los más fuertes. Intervenciones diplomáticas, guerras por delegación y alianzas flexibles con un único objetivo: impedir que Francia, Prusia o Rusia dominen el continente. La famosa máxima de Palmerston, primer ministro de Reino Unido, en la época. No hay aliados eternos ni enemigos perpetuos, solo intereses. Resume perfectamente la lógica de contención permanente. Cambiamos de siglo. Al arrancar la Guerra Fría, Washington hereda la función británica. El memorando NSC 68 redefine la estrategia. Contener al bloque soviético y, de facto, impedir que surjan polos autónomos en Occidente que cuestionen el liderazgo estadounidense. No se trata solo de tanques. Se trata de normas, finanzas y narrativas que mantengan alineada a Europa bajo el supuesto paraguas de Estados Unidos. Por último, el mundo tras la Segunda Guerra Mundial y la OTAN. Es el mundo desde 1949. La OTAN fija el anclaje militar político. Bases, interoperabilidad, estandarización de armamento y cadenas de suministro que generan dependencia tecnológica y presupuestaria. Y lo más importante, la dominación mediante la divisa fiduciaria, el dólar. Bloquea de facto un ejército europeo realmente autónomo y asegura que las grandes decisiones estratégicas sigan pasando por el eje Washington-Londres. La actual Europa, diseñada por los anglosajones para ser económicamente duradera, pero sin que suponga un rival. En esa arquitectura, Bilderberg nace en 1954, como mecánica de alineamiento de élites políticas, económicas y mediáticas europeas con la estrategia atlantista. La baja clase dominante y la clase dirigente, al servicio de los amos del dinero. La historia que se cuenta en las escuelas relata que, tras la Segunda Guerra Mundial, el foco de dominación mundial se jugó entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero cada nación tiene su clase dominante. Esto no significa que todas tengan el poder, pero sí lo ansían. Unos tratan de mantener el poder y otros de alcanzarlo. He escuchado a supuestos expertos que en 1973 surge una nueva institución, la Trilateral Commission. El motivo: porque Japón, Europa y Estados Unidos eran las principales economías. Esto es falso. He leído a un autor que muchos conoceréis. Daniel Stulin. Es, de lejos, la persona que más se acerca a comprender los motivos y el funcionamiento de lo que estamos hablando. Eso sí, cuando no sabe algo, rellena los huecos inventándose las cosas. Pero como digo, no va mal encaminado. Ahora os cuento la verdad. Para quien no lo haya visto, tenéis en el canal un vídeo en el que explico el motivo de todas las guerras. Es un vídeo corto, y podréis entender por qué suceden todos los grandes conflictos del planeta. La clase dominante anglosajona se encargó de frenar a la soviética mediante la OTAN y el control de Europa. Pero más allá de Moscú también hay posibles competidores, que en aquella época nada podían hacer por sí solos. Pero la hegemonía de los amos del dinero podía peligrar si establecían relaciones entre ellos. Algo que China, por cierto, está sabiendo hacer muy bien en el presente. En los años 70 del siglo pasado, la alta clase dominante anglosajona entendió que además de poner un muro sobre el paralelo 35 este, debían erigir otro muro de contención desde el flanco oriental. El país elegido fue Japón. Primero porque su clase dominante fue barrida y humillada en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, tras su rendición en 1945, Japón perdió su soberanía. La ocupación aliada y el posterior Tratado de San Francisco en 1952 le devolvieron la posibilidad de una clase política nacional, pero su economía y divisas seguían fuertemente ligadas a las políticas y directrices de Estados Unidos. Durante la mayor parte de las décadas de 1950 y 1960, Japón, al igual que la mayoría de los países industrializados, formaba parte del sistema de Bretton Woods. Este sistema establecía un tipo de cambio fijo para la mayoría de las divisas. Fue precisamente en los años 70, cuando Japón abandonó el patrón de cambio fijo. Segundo, porque Japón seguía las tesis en materia económica impuestas por el orden anglosajón. Tercero, porque compartía con los anglosajones su aversión hacia la clase dominante china. Y cuarto, porque había que mantener vigilado a Japón. Un Estado con soberanía monetaria, de jure. Es decir, que, físicamente y legalmente no necesitaba al dólar. La Trilateral Commission, por tanto, nace con la misión de cercar a posibles competidores de la clase dominante anglosajona, además de por el flanco europeo, también desde Asia. Esto se ha extendido con los años, sumándose más países al eje, directa o indirectamente. Tenemos entonces tres instituciones. 1. La OTAN.
Centrada en lo militar, lo monetario y la geoestrategia, desde Occidente. 2. El Club Bilderberg. Venido a menos. Vive de su historia, y hoy es más propagandístico que otra cosa. Aunque hace su labor. 3. Trilateral Commission. Fundamentalmente geoestratégica, pero centrada en cercar el cerco desde Asia. Lo que me gustaría que quedase claro hoy es que no son instituciones autónomas cuyos líderes son los amos del dinero. Cuando se dice que Rockefeller o Brzezinski fundaron la Trilateral Commission, se presentan como los grandes líderes del mundo y no es así. Son ejecutores, de alto rango, uno más que otro, pero ejecutores. Bien. Hemos conocido el surgimiento y los objetivos de las instituciones más conocidas, narradas por los teóricos de la conspiración. Cada una cumple con su cometido. Y eso nos da pie a conocer el papel concreto del Club Bilderberg. Entrad conmigo. Asistimos a una de las reuniones. Veamos quién más está allí. Porque repito, no es un secreto. Ellos mismos lo publican en su web. Entramos y vemos caras conocidas. Gente que ya ha salido en prensa y en otros medios de comunicación. Es muy común que se invite a personalidades del país en el que se ha organizado el encuentro. Lo que evidencia que se trata de una puesta en escena, precisamente para que les capten las cámaras. Una vez dentro, vemos quién lleva la voz cantante, y quienes tienen un papel meramente ornamental. Hay invitados a Bilderberg, que no pasan de los aperitivos. Y otros asisten simplemente para hacer de anfitriones. Podemos agruparlos en bloques. Empresarios, políticos, comunicadores. Muchos de ellos ya no están en el cargo, pero una vez lo dejan, siguen siendo siervos de los amos del dinero. Viendo a los asistentes, se entiende por qué Europa no es soberana. Porque la banca europea está subyugada al sistema de la divisa moderna creada por los amos del dinero. Como la clase dominante hispana no pretende disputar la hegemonía a los anglosajones, sino que trabajan para ellos. ¿Cómo se desarrolla una reunión del Club Bilderberg? Hay dos niveles fundamentales de asistentes. Círculo anfitrión, interno. No significa anfitrión por el país o región, sino que se trata de un estatus. Son los que representan al sector financiero, al dinero moderno. Estos son los que presentan los temas a tratar. Invitados. Su rol es secundario pero útil para diseminar narrativa anglosajona. Los perfiles políticos y regionales cumplen funciones instrumentales. Están ahí para ser socializados e integrados en la narrativa anglosajona, así como para poner en los medios caras más conocidas. Hay un nivel intermedio, que son los enviados con experiencia en servicios de inteligencia. Pero en verdad son gente retirada. También hay medios afines, como think tanks a los que se le envía información acerca de las reuniones. Por favor, no pensemos que por asistir a Bilderberg, alguien forma parte de la élite. Solo un idiota pensaría que el siguiente personaje ostenta poder. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Miren, esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Es momento de hacer un descanso. Aprovechad para ir al baño, beber un poco de agua. Si vais en el coche, pues atentos a la conducción. Claro. No olvidéis dar like al vídeo y suscribiros. Llegado el ecuador del vídeo, toca hacer un resumen y asentar lo que hemos visto. Lo primero es ser críticos con todos los divulgadores y autores. Los que habéis leído mi libro, Los amos del dinero, las mentiras más grandes jamás contadas. Conocéis la documentación que aporto. Para este vídeo, tampoco pido que me creáis. Investigad. Pero, ¿sabéis lo que da credibilidad? 1. Que no os digo que algo es alto secreto y que solo yo puedo saberlo. Mucha información es pública. Y esto confirma que mucho es una farsa. Una puesta en escena, como en un teatro. Lo segundo, es que mucha información ha sido confirmada por diversas fuentes, y hasta admitido por algunos de sus protagonistas. David Rockefeller, en Memorias y Entrevistas, explicó que la prensa era parte del proyecto. Políticos, banqueros, ex algo. Todos representando una obra de ficción, al tiempo que difunden un ideario que ayuda a meter con calzador los cambios que debe experimentar la clase dominada. Y lo que saben hacer muy bien. Distraer de lo que verdaderamente importa. Es lo que se conoce como desviación de narrativa controlada. Una forma de romper con el guión preestablecido y presentar una perspectiva diferente o inesperada. Lo vemos a diario. Nos atontan con mucha noticia y contenido.
Pero cuando queremos indagar en algo verdaderamente relevante, o cuando somos críticos con la información recibida, acto seguido otra cosa desvía nuestra atención. En resumen, no dan la información que quieren que sepamos, y cuando algunos encontramos respuestas alternativas, nos cambian de nuevo las preguntas. Que no vuelvan a engañaros. Ni medios de comunicación tradicionales, ni supuestos investigadores y creadores de contenido de lo conspiranoico. Bilderberg no es el poder en la sombra. Como mucho, las personalidades que lo integran pertenecen al nivel 3 de la pirámide. Bilderberg tampoco domina y controla los recursos estratégicos. Ni tierras, ni humanos. Muy interesante sobre esto es el nacimiento, cómo se inventaron los impuestos y para qué sirven. Que también tenéis en mi libro. Los asistentes a Bilderberg, algunos, pueden trabajar en finanzas, corporativas o del Estado. Pero no son los amos del dinero, quienes idearon el sistema financiero y el dinero moderno. Tampoco diseñan la realidad que percibimos. Pueden moldear ciudades, pero las intenciones vienen de más arriba. Algunos son tan sumisos y viven tan bien, que ni siquiera se lo plantean. Se encargan de escoger la mejor forma de presentarnos las noticias, los cambios, y son responsables de la manera en que pensamos y actuamos. Porque levantan los edificios que salieron de la imaginación de la alta clase dominante. Bilderberg tampoco tiene poder sobre cierto estado en guerra, que es atravesado por el paralelo 35 este, y que YouTube no me permite hablar de él sin censura. Pero que rima con Ismael. Lo que sí hace el Club Bilderberg. Os voy a decir tareas concretas. Propaganda y publicidad. Dan forma y presentan a la clase dominada la evolución del sistema. Es el enlace entre los nuevos descubrimientos y lo que recibirá el consumidor. Pero sin tecnicismos. Recibe las miradas de la prensa y los escépticos. Así estos no se preocupan de investigar cómo funciona verdaderamente el sistema y quién lo ha creado. Hoy en día, existen mecanismos e instituciones tan sofisticadas para mantener el sistema y ocultar a sus verdaderos dueños, que no somos conscientes. Mientras seguimos escribiendo sobre un club, antaño más relevante, que hoy apenas se dedica a representar una obra de teatro. Y por último, que además es lo más importante. Bilderberg es un espacio para tener atados a los aliados. Es como una renovación de votos matrimoniales. Se reúnen para saber quién se mantiene leal a la clase dominante anglosajona. Con esto llegamos al capítulo final. Os prometí al comienzo del vídeo que os daría las claves para que no os sigan engañando. Con este y muchos otros temas. Pues bien, os ayudaré a que filtréis la información. ¿Y a quién os presenta esa supuesta verdad? Escritores, periodistas, creadores de contenido en Internet. Aquellos que se presentan como divulgadores pero que en realidad son cómplices del sistema. Lo primero es que, tenéis que saber qué argumentos son válidos y cuáles no. Para eso, rigor. Utilizamos el método científico, esto es, basarnos en hechos comprobables y que cualquiera pueda obtener el mismo resultado con la misma metodología. Pero yo también soy crítico con esto. La ciencia ha desplazado a la filosofía y al razonamiento lógico y deductivo. Es por eso que hoy es tan fácil que políticos y otros nos cuelen mentiras mediante falacias. Y evitar la falacia es crucial. Primero porque en la mayoría de los casos, la conclusión es errónea. Pero es que además, incluso si la conclusión se acercase a la verdad, si el planteamiento es incorrecto, estaríamos consiguiendo algo solo por casualidad. Es decir, no sería un método fiable. Para aquellos que nunca escucharais lo que es una falacia. No sirven porque 1. No garantiza la verdad de la conclusión. Aunque la conclusión sea correcta, la falacia no la prueba, el vínculo lógico entre premisas y conclusión está roto. 2. Debilita la credibilidad. 3. Distorsiona el análisis, y por tanto, impide tomar decisiones informadas. Veamos las falacias en las que suelen incurrir aquellos que nos presentan información falsa o falaz. 1. Argumento ad ignorantiam. El secretismo con que se reúne el Club Bilderberg demuestra que traman algo a espaldas de la población. Seguro que lo habéis escuchado o leído muchas veces. Pues esto es una falacia. Si no puedes acceder adentro, no sabes lo que sucede. Repasad el gato de Schrödinger. 2. Postokergopropterok. Es una de las falacias que se usan en todo tipo de debates. Significa que, si un hecho sucede después de otro, este es causa del hecho. Ejemplo. Frases del tipo: Pedro Sánchez fue a Bilderberg en 2015. 3 años después, fue presidente del gobierno. Como otros tantos. Esto lo he sacado de un libro de una creadora de contenido conspiranoico muy conocida. Pues no. Si algo sucede después de otra cosa,
puede ser circunstancial. Es como si veo las cifras de muertes por un virus en el Congo y después compruebo que el 100% son de gente de piel oscura. Y ante esto concluyo que el virus afecta más a población negra. Es absurdo, pues es circunstancial y atiende a que más del 97% de la población del Congo es negra. 3. Confirmación sesgada. Estos autores acostumbran a mostrar únicamente los casos que apoyan su narrativa ignorando los que no. Lo riguroso es plasmar todos los hechos y sobre la evidencia, extraer una conclusión. 4. Hombre de paja. Otra de las falacias más empleadas. En lugar de responder al argumento original, se crea una versión artificial y más débil. Hablar de clase dirigente en vez de clase dominante, y de clase dominante en vez de hablar de los amos del dinero. 5. Apelación al miedo. Crean una amenaza imaginaria que se convierte en prueba de su tesis. Es usado en la guerra y en la política interna desde tiempos inmemoriales. 7. Narrativa cerrada e infalseable. Cualquier hecho que contradiga su teoría se interpreta como parte de la conspiración. Si los criticas, te colocan la etiqueta de cómplice del sistema. Siempre que os aseveren algo que sea controvertido, comprobad si incurren en alguna de estas falacias. Os daréis cuenta que son falaces todos los días. Con cada publicación. 2. Contradicciones e incoherencias. Muy fácil de comprobar. Autores que critican a los medios de comunicación tradicionales pero trabajan para medios dirigidos por esos que supuestamente acuden a Bilderberg. Dicen que no se puede hablar de ciertos temas pero comparten pantallazos de medios de comunicación tradicionales. Esas son sus fuentes. Cero investigación. Simplemente una captura de pantalla de un medio mainstream. También muy recurrente es ver que, para ellos, algo está demostrado si lo ha escrito otro escritor. No publican las pruebas. Simplemente citan a alguien que lo ha dicho o escrito. Esto se conoce como falacia de autoridad. Una más. Por último, muy común es narrar experiencias personales anecdóticas, como si fuesen la verdad revelada. Un hecho que tú presencias es una anécdota que no puede ser comprobada ni replicable por otros, y por tanto no sustenta ningún argumento. Llegamos al final del vídeo. A modo de conclusión, todos nos enfadamos cuando descubrimos que se nos oculta información por parte de las autoridades. Y todo parece ser una conspiración, una mentira. Pero nunca pensáis que aquellos que os hablan de conspiración, también pueden mentiros y aprovecharse de vosotros. Los que hablamos de la verdad, debemos ser críticos y tener más rigor incluso que los que colaboran para sostener la gran farsa del sistema. No podemos caer en las mismas trampas. Si mentimos con las conspiraciones, somos cómplices, y mientras ponemos nuestros ojos en Bilderberg, evitamos mirar más arriba en la pirámide del poder. Y seguimos sin enterarnos de quién se sienta en el trono y crea la realidad que percibimos. Con esto, finaliza el vídeo. Muchas gracias por el apoyo.